más del 0,7 del DAX en estos momentos. Juan Ignacio Crespo, analista económico, buenos días. Hola, buenos días. Yo creo que está el inversor necesitado de entender un poco el contexto y de tener referencias. ¿Cuál es la fotografía, Juan Ignacio, que haces en estos momentos del contexto global hoy que empieza esa reunión de la Reserva Federal Norteamericana? Bueno, pues poniendo al revés la frase de Warren Buffett, en realidad es muy fácil y a la vez muy difícil, claro, pero teóricamente es muy fácil. Cuando suben los tipos de interés, las bolsas bajan. Decía Warren Buffett, al contrario, que cuando bajan los tipos de interés, las bolsas suben, y bromeaba con que no era ciencia aeronáutica, ¿no? Pues le está ocurriendo justo lo contrario. Otra cosa es por qué esta virulencia, por qué en tan pocos días. Pero las bolsas son así, son caprichosas en realidad. No hay nadie que entienda exactamente por qué ocurre súbitamente y con esta violencia, porque al terminar el año todo parecía alegría y al empezar el año este desastre en el que, bueno, ayer hubo un momento en el que el Standard & Poor's ya perdía bastante más del 10%, el Nasdaq pues ya perdía prácticamente el 20%, que es lo que se considera un mercado bajista, luego corrigió. Pero a la vez hay muchos años que han empezado así. 2008 empezó así, 2016 empezó así. Y bueno, pues en mi newsletter día a día vamos un poco tratando de acotar con este comienzo de año cómo puede ser el resto del año. Y el resto del año no debería de ser especialmente malo en el saldo final, aunque desde luego con altibajos muy fuertes como el que estamos viendo en estos días. Ayer hubo una cosa en la que se está fijando poca gente y que es muy importante también, no solo lo que hicieron las bolsas con esa caída fortísima en Europa y en Estados Unidos hasta media tarde de aquí, y con la recuperación posterior. A Europa ya no le dio tiempo, claro, a recuperar porque ya había cerrado, pero hubo algo muy importante, que es la caída de precio de los metales industriales, que se ha prolongado esta mañana en China. Esta mañana en China el níquel, los futuros de níquel caían un 7%, y de ahora también que siguen cayendo prácticamente un 7%. El níquel había arrancado el año con ganancias fortísimas del 8% en muy pocos días, ¿no? Bueno, tenemos un año turbulento, como corresponde a un año en el que los tipos de interés van a subir, en el que va a empezar la Reserva Federal va a dejar de comprar bonos y cédulas hipotecarias, y por lo tanto las condiciones financieras se van a hacer mucho más restrictivas, dentro de que, recordémoslo, estamos en tipos de interés 0 o 0,25, entre 0 y 0,25% para el caso de Estados Unidos, y todavía con tipos negativos en el corto plazo en el caso de Europa. ¿Qué importancia puede tener en ese contexto de volatilidad la crisis de Ucrania que se está viviendo, y sobre todo qué importancia puede tener también a nivel energético? Bueno, las crisis de ese tipo no suelen tener una importancia muy grande, a menos que claramente se vea que van a derivar en una guerra. Yo suelo poner el ejemplo de la crisis de los misiles en Cuba, que tuvo lugar en 1962, en octubre de 1962. Todo el mundo, todavía eso ha pasado a la historia como que fue el momento en el que el mundo estuvo al borde de un holocausto nuclear por una guerra atómica entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, hoy Rusia, ¿no? Las bolsas en aquellos días, el Dow Jones cayó un 5%, en la semana de la crisis cayó un 5%. Previamente, cuando la invasión de bellaco chinos un año antes, pues había caído también como un 5% en el momento más crítico, ni siquiera llegó al 5%. Entonces, hombre, como todos esperamos que esto no degenere en un conflicto armado abierto entre las potencias occidentales y Rusia, pues lo normal es que no influya gran cosa, excepto en las bolsas europeas, claro, que están las economías europeas y sobre todo la alemana, pues dependen mucho del gas que llega de Rusia. Lo que pasa es que ya ha empezado el arbitraje, algo que creo que en alguna ocasión comenté aquí, que me chocaba mucho que no hubiera un arbitraje entre el precio del gas en Europa y el precio del gas
en Estados Unidos, pero ese arbitraje comenzó ya prácticamente llegadas las Navidades y provocó pues que el precio del gas europeo tuviera una bajada fortísima, prácticamente del 50%. El gas americano, desde luego, hizo su máximo en octubre, que también lo comentamos aquí, dijimos que ese iba a ser el máximo ya del invierno, ¿no? Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, yo creo que lo de Ucrania, desde luego, puede afectar a las bolsas, sobre todo a las europeas, empeorar una situación de mucha volatilidad, de muchos altibajos, como va a ser este año por el tema de los tipos de interés y el final de los estímulos monetarios cuantitativos, pero salvo que degenerara en una guerra abierta, no creo que vaya a tener un impacto enorme. Miramos en 2014 que Rusia ya invadió parte de Ucrania, se quedó la península de Crimea y el Donbass, y el impacto en las bolsas fue nulo. Pero vamos, las bolsas dan siempre sorpresas. Otra cosa es que lo razonable sea esperar lo que he comentado. ¿Qué espera Juan Ignacio de la reunión que comienza hoy de la Reserva Federal? ¿Qué se puede esperar? Parece en un principio que debe ser una reunión de transición, pero habría que mirar algo en particular de lo que se decida mañana o de lo que se vea mañana en los documentos a partir de las 8 de la noche. Bueno, las dos cosas más importantes son ver si finalmente queda una idea clara de que en vez de 3 subidas de tipos de interés este año va a haber 4, que es lo que el mercado ha descontado ya. Incluso el presidente de JP Morgan llegó a decir que podría haber 5, 6, 7 incluso. Pero bueno, de momento ver si se confirma que pueden ser 4 en vez de 3 y sobre todo ver que si la retirada de los estímulos cuantitativos, es decir, el final de la compra de bonos y cédulas hipotecarias, se va a producir en el mes de marzo, se va a completar en el mes de marzo, como anunció la Reserva Federal, o incluso se podría adelantar. Y finalmente, sí, el reducir el balance de la Reserva Federal, que hoy está en casi 9 billones de dólares, o sea, 9 trillones de dólares, y que está previsto que empezara a contraerse, es decir, a reducirse por la vía de no renovar los bonos que vayan venciendo a partir de octubre, pues si se pudiera adelantar ese comienzo de la reducción del balance. A la vista de cómo se están comportando los mercados desde que se inició el año, supongo que la Reserva Federal va a mantener lo que ya había dicho para no lanzar un mensaje más duro del que pudiera hacer caer a las bolsas, es decir, no decir que van a ser 4 o 5 subidas de tipos, ni que se acelera el final de los estímulos, ni que se adelanta tampoco el inicio de la reducción del balance, para no provocar unas caídas adicionales, con lo cual, si realmente hiciera esto, las bolsas lo normal es que reaccionaran con una recuperación, pero probablemente para volver a caer a continuación. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Crespo, analista económico. Gracias por esa fotografía. Buen día y buen negocio, Juan Ignacio. Igualmente, gracias. 8:30 de la mañana, vienen los futuros americanos con caídas por un lado, vienen los futuros europeos